Regresamos a Mezquita Televisión, nuestro debate post-electoral con nuestro invitado Alfonso Alba y Rafael González, periodistas compañeros de los medios Cordópolis, el caso de Alfonso Alba, y el azogue.com y colaborador de ABC en el caso de Rafael González. Nos habíamos quedado por el punto de si Nieto habría ganado las elecciones municipales, o bueno, habría conseguido un mayor margen en esos resultados, en el caso de extrapolar los resultados de las elecciones generales. Sí, bueno, yo te estaba planteando que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que eso sea así también, sobre todo porque se vota mucho al candidato. En Córdoba tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en elecciones anteriores. Aquí gobernaba Izquierda Unida, no ganaba las elecciones, bueno, en el año 2003 sí las ganó, casi siempre las ganaba el PP, pero Izquierda Unida tenía siempre más votos que el PSOE, que luego en las elecciones generales se daban la vuelta. Era el PSOE quien tenía más votos que Izquierda Unida. E incluso el voto del PSOE fluctuaba no mucho, dependiendo del candidato. Pero vamos, que podríamos estar hablando de 1 o 2 concejales arriba o abajo. Y yo creo que quien ha ganado las elecciones en Córdoba ha sido Rajoy. 153.421 votos por parte del Partido Popular. Yo creo que ninguna encuesta vaticinaba un resultado tan importante al Partido Popular. Ni siquiera el propio Nieto. Aquí lo tuvimos sentado y él en ningún momento se atrevió a decir que iba a estar por encima del Partido Socialista. Pero yo creo que el arrastre, según comentas tú, Alfonso, el arrastre de Mariano Rajoy o el arrastre de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué piensas tú de ese efecto del Partido Popular? Sí. Estamos hablando de Córdoba, ¿no? Sí, hablamos de Córdoba y ya pasamos. Yo creo que luego podemos pasar al plano de Andalucía, porque también en Andalucía se ha producido también un vuelco. Yo creo que, atención a lo que voy a decir, yo creo que el gran ganador en la elección en Córdoba ha sido Ciudadanos, porque tiene muchísimo mérito mantener un diputado con la ley electoral que tenemos y con los medios que un partido como Ciudadanos ha tenido a la hora de plantear una campaña. ¿Por qué digo esto? Pues porque el PP es un transatlántico, tiene dinero, tiene medios, tiene experiencia de gobierno, la gente ya sabe que es una marca que se conoce. El PSOE igual, es otro transatlántico, es otra máquina poderosa. Izquierda Unida y Podemos en Córdoba pues también ha demostrado que tienen medios, que tienen recursos y entonces, bueno, que el hecho de que, porque además creo que Izquierda Unida ha perdido, ¿no? Me parece, si extrapolamos los... Bueno, si sumamos los 2 votos, sí, ha perdido, me parece que son en Córdoba capital 12.000 votos. Es significativo. Yo creo que en ese sentido, quien ha ganado por mantenerse, y creo que ha subido también, el número de votos, es Ciudadanos. Y nadie está hablando de Ciudadanos. Cuando realmente ha mantenido un diputado que es muy difícil, porque en la encuesta además se barajaba que ese diputado iba a ir a manos de Izquierda Unida Podemos, y no ha tenido ni los medios ni las posibilidades que tienen los grandes partidos, con lo cual yo creo que esta lectura creo que no se ha hecho, pero yo creo que es un gran dato el que Ciudadanos haya mantenido ese diputado en Córdoba, cuando además no se está entendiendo lo que está haciendo Ciudadanos en Andalucía, que podría de alguna forma haberle sido negativo a la hora de plantear esta... Bueno, no es gobierno, permite el gobierno. Sí, no se puede extrapolar, pero bien, sí, bueno, sí. Que puede llevarse... O sea, que Ciudadanos lucha contra el voto útil al Partido Popular, ha luchado contra lo que se está haciendo aquí en Andalucía, con el pacto de gobernabilidad que tienen con el PSOE, y aún así han subido en votos y han mantenido el diputado. Bueno, enhorabuena, porque además no han tenido medios. O sea que la campaña de Ciudadanos ha sido la gente de Ciudadanos, en la calle y con la bicicleta, y prácticamente no han estado presentes en los medios de comunicación. Ese es un dato significativo que habría que por lo menos reflexionar por qué ha pasado eso y qué significa. El PP, bueno, es normal yo veo normal que tal y como, teniendo en cuenta cómo ha transcurrido la elección en España, el PP haya mantenido, haya subido, porque, como muy bien comentaba Alfonso, bueno, pues más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Otro dato a tener en cuenta es la bajada de Izquierda Unida Podemos. O sea, se han pegado un testarazo en que es así su califato, que es su feudo, importante, que también tendrá que hacérselo mirar, ¿no? El votante de Izquierda Unida no le perdona en Córdoba, en ese califato rojo, me imagino que sí, a eso te refería, que se hayan posicionado junto a Podemos. Yo hago un análisis... Esa fuerza comunista que ha habido históricamente en la ciudad. A ver, a mí me dijo una vez Pere Alcalá... con ello, conocerás bien. A mí me dijo una vez Pere Alcalá que en Córdoba son conservadores hasta los comunistas.
Es que es así. Por eso. Por tanto, yo lo del votante comunista lo pongo muy en cuarentena. Y lo de la Córdoba Roja, esta de la que se suele hablar, también lo pongo muy en cuarentena. Julián Guita lo votaba a la extrema derecha, y él lo sabe, y lo dice. Iba andando por la Victoria y preguntaba, ¿y a mí esta gente por qué me vota? Se lo preguntaba. Por tanto, yo creo que el caso de Córdoba tiene un análisis sociológico en profundidad que da para una tesis doctoral, vamos. Yo hago un análisis a posteriori muy ventajista, ya sabiendo los resultados de lo que ha pasado, y le doy mucho la razón a Íñigo Errejón en el tema de la transversalidad. Evidentemente, 1 más 1 en política nunca son 2. Y él pensaba, y el tiempo le ha dado la razón, que a muchos comunistas no les gustaba esa alianza con Podemos, a los que veían que venía como a comerle la tostada, por hablar en plata, y no acababan de ver bien ni a Pablo Iglesias, ni a Monedero, ni a mucha gente que había estado antes dentro de Izquierda Unida y que ahora eran una especie de conversos. Y luego dentro de Podemos había un votante que quería cambiar el sistema democrático en España y hacerlo más abierto, más plural y demás, pero era un votante quizás más moderado al que nunca le han hecho gracia a los comunistas, ni nunca le han gustado los radicalismos. Entonces yo creo que la abstención a Unidos Podemos le ha perjudicado en esos dos sitios. Al no entender bien el tema de la convergencia, a pesar de que ahora todo el mundo está diciendo que por supuesto la convergencia era lo mejor que había que hacer, etcétera, etcétera. Pero por un lado, ese votante más crítico, más centrado de Podemos, no ha entendido bien que se sumara a Diego Cañamero, diputado por Jaén, y lo que dijo en la última semana de campaña, que los socialistas lo único que han hecho en su vida ha sido pegar tiros. En fin, ese tipo de barbaridades, ¿no? Y luego el comunista de partido, de su carné comunista, tampoco acababan de entender muy bien ese pacto que ellos consideraban contra natura, porque lo consideraban, ya te digo, a esta gente, a Pablo Iglesias, a Monedero y demás, como una especie de nuevos conversos. Vamos a hablar un poco del caso de Andalucía. Andalucía también ha habido un vuelco electoral. ¿Y ¿la culpa la tiene Susana o la culpa la tiene Pedro Sánchez? Hacemos el mismo caso de Susana, para lo bueno y para lo malo. Susana dice que ella no se presentaba, que se presentaba Pedro Sánchez, lo ha dicho ella. Muy claramente, ¿verdad? Claro, hombre, si hubiera ganado, hubiera dicho que gracias a ella pues el PSOE mantenía el gran granero de votos socialistas que es Andalucía. ¿Otra vez hablar de esa pequeña división que hay en el Partido Socialista? Bueno, y que ahora ha sido no incluso es pequeña, más, es una guerra civil en toda regla, vamos. Quiero decir, podríamos ponerla sobre la mesa. Creo que este es el mejor momento para hablar de esa crisis del Partido Socialista, donde Susana habla de una regeneración urgente y Pedro Sánchez habla de, bueno, que poco menos que esto ha sido un éxito. Sí, bueno, la lectura que hace Susana es que el único sitio donde el PSOE mantiene el tipo en Andalucía, no le falta razón, y el único sitio donde hay una gran ventaja a Unidos Podemos y que ha evitado el sorpaso también en Andalucía, y tampoco le falta razón. Si la diferencia que creo que son de 10, 11 diputados que ha habido en Andalucía, más algún diputado más, Unidos Podemos podría haber dado ese famoso sorpaso, pero aquí es verdad que el PSOE ha conseguido frenarlo. Ha ganado el PP, no se lo esperaba Moreno Bonilla, de hecho han ganado por, creo que son 2 diputados, ellos mismos tenían la misma cara de contención, ¿no? En plan de ¿qué ha pasado aquí? Pero es verdad que el PSOE, que sigue manteniendo un suelo muy alto de voto en Andalucía, gracias sobre todo a las zonas rurales, ha evitado ese sorpaso. Por tanto, Susana dice, yo no me presento, pero además ha evitado que Unidos Podemos le rascara más al PSOE. Ella sale, yo creo que ella piensa que sale más reforzada que lo que en verdad está Pedro Sánchez. Rafa, Andalucía en cualquier caso ha sido decisiva como siempre. Pero yo quiero decir que Andalucía no es Susana, que Andalucía no es Moreno Bonilla y que Andalucía pues son los andaluces. Porque siempre cuando entramos en este tipo de análisis acabamos personalizando, porque efectivamente, como comentamos al principio, la política son nombres propios, son egos propios, son familias, son lucha de clanes, son... y bueno, Andalucía yo creo que está por encima de Susana y por encima del PSOE y por encima de Moreno Bonilla. Es verdad que el Partido Popular no se esperaba estos resultados. En Andalucía los primeros sorprendidos eran ellos. Susana es una mujer ambiciosa. Está esperando que Pedro Sánchez diera el trastazo. El tortazo. El tortazo. El tortazo. Bueno, sabes que en Córdoba sorpaso se llama cipotazo. Sí, esto lo leí ayer. Lo leí ayer. Es verdad, buen Facebook ese. Y no, entonces Susana, que es bueno, pues es una mujer, en fin, con una gran personalidad,
yo creo que él habrá sentado como un tiro lo que ha ocurrido aquí. O sea, perder para ella ha sido un freno, echarle el freno de mano a esa carrera que tiene hacia la yugular de Pedro Sánchez, que por otra parte es la carrera que tienen muchos socialistas, incluso de que Carné no tienen cargo orgánico, o sea, no pueden haber a Pedro Sánchez. Ellos son conscientes de que Pedro Sánchez se carga finalmente el PSOE. ¿Pedro Sánchez es el cadáver político del Partido Socialista? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que tanto Sánchez como Rajoy son dos supervivientes. Estos son de los que se hunde el Titanic y acaban llegando a la costa nado, en agua helada. Esto ya lo inició Zapatero. ¿El que en la supervivencia? Sí. El mundo, o sea, lo que el concepto de supervivencia política, ¿no? Nací con el zapaterismo, ha continuado con el marianismo. Y bueno, Pedro Sánchez va un poco también en la misma línea, ¿no? Ha tenido suerte, la verdad yo creo que ha tenido suerte porque curiosamente el PSOE ha tenido también los peores resultados de unas elecciones generales de su historia, una vez más. O sea, ya lo tuvo el 20D y han refrendado, o sea, que han perdido votos. Pero están felices como una lombriz porque, bueno, han mantenido el tipo, no han sufrido el sorpaso y además también Andalucía en ese sentido ha pinchado, con lo cual Pedro Sánchez pues está respirando un poco más tranquilo, pero yo creo que esto es bueno, engordar para morir, ¿no? Igual que esto ha sido un freno para Susana, pero vamos, yo estoy segura que a Susana la vemos en Madrid dentro de poco. ¿Y a Pedro Sánchez en su casa? Yo creo que depende mucho de lo que pase en estos días del PSOE que defina qué va a ser. Si se va a abstener y va a facilitar un gobierno de Rajoy o si va a votar en contra. Se va. Entonces hay una parte del PSOE liderada por Susana Díaz y ayer verbalizada por el presidente extremeño Fernández Vara, que dice que no, que ha ganado las elecciones Rajoy, que hay que dejarlo gobernar y por tanto es abstenerse, que es lo que más le interesa también a Unidos Podemos. Y por otro lado está Pedro Sánchez, que dice que no, que al PP ni agua y que se oponen y que van a votar en contra y que Rajoy se busque los aliados, porque es verdad que Rajoy con Ciudadanos no acaban de sumar tampoco, que es que volvemos a tener otra pequeña situación de bloqueo, ¿no? Entonces depende mucho de eso, de quién se imponga. De si al final se impone la tesis de Pedro Sánchez de todos los diputados del PSOE votan en contra o si al final el PSOE se abstiene. Yo creo que podemos llegar incluso a ver cómo algunos diputados se abstienen del PSOE y otros votan en contra. Y eso ejemplificaría ya esa guerra civil subterránea, ya saldría de nuevo a la superficie y veríamos si Pedro Sánchez resiste o no. Y Susana se impone o no. Porque hemos dado a Pedro Sánchez por muerto, ¿cuántas veces? 3 o 4. Desde hace... Bueno, de hecho, estaba casi enterrado ya antes de... Todo el mundo pensaba que la noticia del domingo de la elección era la dimisión de Pedro Sánchez y una gestora en Ferraz. ¿Y qué hace falta para enterrar a Pedro Sánchez en el seno del Partido Socialista? Pues hace falta que el PSOE deje de ser el principal partido de la oposición. O sea, si se llegan a concretar los resultados que nos deparaban las encuestas. Aparte, incluso con estos resultados, si el PSOE se abstiene y facilita un gobierno del PP, durante toda la legislatura, Unidos Podemos azotará al PSOE diciendo: vosotros permitisteis que Rajoy gobernara, vosotros estuvisteis y ahora está Rajoy en la Moncloa. Entonces será Unidos Podemos quien lidere la oposición en España y el PSOE pasará a un segundo plano. Yo creo que en ese momento el PSOE necesitará otro líder. Vamos a entrar al último bloque. Solamente un pequeño apunte. Sí. Yo no creo que... Siempre hacemos las valoraciones. Yo creo que el elector del PSOE es también suficientemente maduro como para entender en un momento dado que he dicho, la abstención favorecía a Unidos Podemos, ¿no? Porque entiendes que, bueno, que eso el electorado lo puede ver como un apoyo a Rajoy. Pero es que yo creo que muchas veces también pecamos de entrar en la misma dinámica caínita de los partidos, de las grandes siglas, cuando realmente tanto el votante del PSOE, como el votante del PP, como el votante de Ciudadanos, como el votante de Unidos Podemos, lo que quiere es que aquí haya un gobierno, sea el que sea, y que España siga para adelante. O sea, la gente está ya cansada de... Yo no estoy seguro. Yo creo que sí. Yo creo que el votante del PSOE puede entender perfectamente, la mayoría de los votantes del PSOE puede entender perfectamente que se deje gobernar al Partido Popular, porque es el partido que gana las elecciones y porque hay que salir de este impasse. O sea, es que esto va más allá de la sigla, esto va más allá de la lucha entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Y yo creo que eso es lo que no estamos entendiendo y lo que no queremos ver y lo que una vez más han vuelto a decir la urna. Yo no estoy seguro. Yo creo que hay una buena parte de votantes del PSOE que se consideran a sí mismos de izquierda y que jamás entenderían que su partido apoyase por acción o por omisión a un gobierno de Rajoy. Pero se lo están demostrando en la urna, Alfonso. Se han perdido votos. Sí, pero yo creo que sigue habiendo un gran número de votantes del PSOE. Y eso significa que no están de acuerdo con su partido, a la deriva que ha tomado el PSOE en los últimos años. Es la lectura que hago. Y el PSOE no lo está entendiendo.
Igual que tampoco el Partido Popular, por mucho que haya ganado las elecciones, ha entendido todo lo que ha perdido, que es que ha perdido también muchísimo. Sí, han perdido 3,5 millones de apoyo. Y seguimos un poco con el ombliguismo de las siglas, ¿no? Y realmente por encima de todo eso sigue estando España, sigue estando un país que tiene que seguir funcionando y que tiene que salir de este impasse, de esta situación. Sí, pero en esa cuestión pragmática yo creo que el PSOE está más dividido. Y el votante es pragmático, ¿eh? No lo tengo yo tan seguro eso, si te digo la verdad. Hay mucha gente del PSOE que es que no puede ver a Rajoy, votantes del PSOE que es que no lo pueden ver, que es como si vieran al demonio cada vez que sale por la tele. Y que su partido, por acción o por omisión, permita que siga gobernando y que ni siquiera intente, porque Pedro Sánchez lo que quería era explorar otra vez un supuesto pacto, un bloque de izquierda que ahora sí que lo tiene difícil, prácticamente imposible de sumar, porque necesitaría a todo el mundo contra el PP. Pues eso te digo, yo no acabo de verlo. De hecho, el propio Pedro Sánchez es partidario del voto en contra y Susana Díaz es partidaria de la abstención. O sea, entre los propios mandos del PSOE se refleja quizá esa división un poco de mucho más inteligente me parece también la postura de Susana. Por lo menos mucho más demócrata, en el sentido del que estamos hablando, ¿no? De que esto tiene que desatrancarse, esto tiene que salir, tenemos que salir de este bucle en el que nos hemos metido, ¿no? También por culpa de ellos. Vamos a pasar, nos quedan pocos minutos ya antes de pasar unas conclusiones finales en nuestro programa, este especial postelectoral, y creo que tenemos dos posibilidades. Una, la abstención del Partido Socialista, por lo tanto el Partido Popular llegaría al gobierno, y luego tendríamos un no macropacto, porque macropacto sería el macropacto del que tú has hablado antes, Alfonso, si el PSOE decidiera posicionarse junto a un montón de fuerzas políticas. El Partido Popular tendría que pactar con Ciudadanos, tendría que pactar con Partido Nacionalista Vasco, tendría que pactar con Coalición Canaria y con el hombre más buscado en España, que es Unión Canaria. Que además Unión Canaria, sí, el hombre más buscado de España. Yo creo que el hombre no se ha visto en otra en su vida. Él iba ahí con su escañito, y al final su escañito puede ser determinante. No hace falta que vote a favor, si simplemente con que se abstenga. Y según las declaraciones que la ha ido dando en los medios de comunicación, el hombre es muy afín al Partido Socialista, o sea que hará lo que le diga el Partido Socialista. Sí, se presentaron de forma conjunta en diciembre y ahora se han presentado por separado, creo. Pero esa separación es simplemente nominativa, quiero decir, no es una separación efectiva en cuanto a ideales políticos. Yo esas cuentas no acabo de verlas porque el PP necesita el PNV. Y el PNV ahora mismo no es el PNV del 96. Con el que tenía un porretón de... Entonces el PNV se acuerda de muchas cosas que ha hecho el PP en el País Vasco, el famoso plan Ibarretxe, y sobre todo el PNV tiene presente lo que está pasando en Cataluña. Y tiene presente también lo que está haciendo Convergencia en Cataluña. Y si cuenta con el PNV ya no cuenta con Ciudadanos. Claro. O sea, eso es otra. Claro, Ciudadanos no quiere como socio... Bueno, no quiere a Rajoy. Eso es otra. Quiero decir, si no quiere a Rajoy... Ya han cambiado el discurso. Ya es como, bueno, venga. Bueno, venga, pero si lo quitan mejor. Sí, pero vamos, no va a dar si lo quitan mejor. No va a dar un paso atrás. Pero Ciudadanos y Partido Nacionalista Vasco creo que tienen dos posiciones prácticamente irreconciliables. Sí. Es que Ciudadanos es un partido antiseparatista. Claro. Antinacionalista, ¿no? Antinacionalista en este caso. O sea, que la única opción que nos queda es el PSOE que se abstenga. Y punto. Sí, la clave... Pero es verdad que en este país la clave para los cambios siempre la tiene el PSOE. Han estado ahí en medio y una vez gobernando y otra vez en la oposición, siempre se ha necesitado que el PSOE se incline de un lado o de otro para que pasen cosas, ¿no? Y en este caso, abierta al Partido Socialista para madurar esa decisión. Bueno, es una cosa compleja. Yo, volviendo al debate de antes, me gustaría saber qué piensan los militantes y simpatizantes del PSOE, ahora que están de moda están las consultas entre los socialistas para ver qué posición de voto carga el diablo. De hecho, yo creo, sí, bueno, volvemos a lo del Brexit, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso es la democracia, ¿no? La gente vota mayoritariamente una opción. Yo creo que esa es una que tiene guardada en la manga Pedro Sánchez, la de decir, voy a preguntar a los militantes qué quiere que hagamos, que nos abstengamos o que votemos en contra. Y ahí vamos a ver la verdadera dimensión del militante socialista, si es el que... No sería una mala idea. El que vota en contra o el que decida abstenerse. Y bueno, yo no tengo la bola de cristal y probablemente vosotros tampoco la tengáis. Pero yo no hablo tanto del militante socialista como del votante socialista, ¿eh? Que también. No, lo que pasa es que esas consultas, verdad, que creo que son abiertas a simpatizantes. Hablaba de esa bola de cristal. Si hablamos del militante socialista, lógicamente va a decir que no se abstenga, pues que vote en contra. Hombre, lo cual nos llevaría a unas terceras elecciones que serían ya el desgaste de este país, tanto político como sacaría Rajoy mayoría absoluta.
No habría otro. Una tercera elecciones, y eso lo sabe el PSOE, eso lo sabe todo el mundo. O, no sé, mayoría absoluta lo mismo es una exageración, ¿no? Pero sí, ya sería un fracaso para que todos se fueran a su casa. En plan, ya deberían estar. Sí. En su casa. Vale, Le hemos dado una segunda oportunidad, ¿no? Ya a la tercera va la vencida. Pero no hemos tenido más remedio. Si es que realmente nosotros aquí poco podemos hacer. Si es que los que no han sabido ponerse de acuerdo, yo vuelvo al principio, o sea, han sido ellos. La militancia la que decía. Sí, no, pero sí, lo más triste de todo esto es que al final estamos en manos de una clase política irresponsable, estamos en manos de una clase política egoísta, la democracia española yo creo que no ha crecido, no ha madurado nada en estos años, y la prueba de ello es que hemos tenido que repetir unas elecciones como estas, ¿no? Pues antes de daros o dejaros un minutito y pico para que... ¿Para pedir el voto? Para pedir el voto, como hicimos la semana pasada. Lea la Zogue. O lea Cordópolis. Lea prensa. Vamos a pasar unos minutitos a un espacio publicitario y luego seguimos porque nos quedan 3-4 minutitos solamente de programa para que nuestros contertulios, nuestros compañeros de los medios de comunicación de Córdoba nos den su visión, sus conclusiones sobre el debate postelectoral de Mezquita Televisión.